Decisión. Y después de este completísimo resumen de Silvina, para hablar de esto y para hablar del clima político que se vivió esta semana, estamos en contacto con Gastón Toro, que es analista político del grupo Feedback. Gastón, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. ¿En qué instancia estamos después de todo lo que contó Silvina? Mucho lo que contó. Lo que pasa es que una semana en Argentina son 100 años en Europa, siempre digo. En realidad, bueno, hoy se reunieron 4 de los gobernadores del Frente de Provincias Unidas, Yayora de Córdoba, Puyaro de Santa Fe, Valdés de Corrientes y Saez de Jujuy. Aprovechando el clima y la caída de manera importante, que inclusive nosotros la medimos hace 10 días en Córdoba, donde ganó por el 75%, de Javier Milei, posterior al tema de los audios de supuestos hechos de corrupción que involucran a la hermana y a los Menem principalmente, de liderar la intención de voto pasó a liderarla a Schiaretti, que es el ex gobernador de Córdoba, justicialista. Y esa es la realidad, la foto que está teniendo. En realidad, la agenda hoy principalmente marcada es los casos de corrupción, la caída de Milei y el triunfo de manera abrumadora de Kicillof, donde ya se está hablando de un post-kirchnerismo. En realidad, yo cuando me expreso hoy del justicialismo del movimiento nacional y un post-kirchnerismo que seguramente va a ser liderado o está comenzando siendo liderado por Kicillof. Ahora, Gastón, hay un punto allí para tener en cuenta, pero hay varios, y voy a volver sobre una frase que nos resultó muy fuerte, escuchada hoy allí en Córdoba, donde los gobernadores llaman a no avanzar con los extremos, no acordar con los extremos, pero además los define como locura, la política que desarrollan como locura. Es fuerte porque lo que él define, los gobernadores definen como extremos, en realidad son el gobierno nacional, por un lado, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quieren decir? ¿Es una forma de hacerse visibles o en realidad hay mucha bronca de este sector? No, yo voy por la primera. En realidad se está aprovechando la situación política para que entre esta tercer pata de la mesa política, que es un mix de peronistas, ex-peronistas radicales, pero también es bueno ver la película completa. Estos gobernadores le aprobaron absolutamente todo en el Congreso el año pasado, y a partir de febrero, marzo, cuando comienza una caída importante en la imagen del presidente Milei, principalmente por la recesión económica y por no dar resultados, la cuestión de la economía empieza a caer, porque las lunas de miel cada vez son más cortas en la sociedad con sus gobernantes. Por eso me inclino y yo voy por la primera parte que vos decís, es decir, en realidad se está aprovechando el desgaste político del presidente Milei. Otro dato de la reunión de hoy es la disposición al diálogo con un gobierno que prácticamente no dialoga. ¿Lo hará ahora, dialogará ahora por las circunstancias? Es que en realidad Milei no entendió de política. Es como cuando dijo un expresidente de Estados Unidos, es la economía estúpida, ¿qué es la política estúpida? Sería. En realidad eso llegó tarde Milei. Llegó tarde, está en un contexto de una recesión importante económica, con pocos fondos que quedan del préstamo del FMI, pero por otro lado se le suma un tema no menor, que a partir de los audios de supuesto hecho de corrupción que involucran nada más y nada menos que su hermana, a Milei se le cae el relato que para cualquier gobierno es la columna vertebral del gobierno tener un relato. El kirchnerismo tuvo el relato de los derechos humanos. Bueno, el relato de Milei era que él era anticasta y anticorrupción. Con el tema de los audios sumado al caso Libra, pero impactó mucho el tema de los audios, que lo vimos en las encuestas presenciales, se le cae automáticamente el relato, porque la casta son los Menem, y ahí la sociedad empieza a entender que gran parte del entorno del presidente Milei son políticos que vienen de otros gobiernos, el caso Franco y los Menem y un montón más, inclusive dirigentes del PRO,
Y por otro lado, anticorrupción. Entonces está en un problema, en una encrucijada muy grave el presidente Milei, y los tiempos políticos se aceleran. El 21 de septiembre comienza la invasión en los medios de comunicación gratuita de todos los espacios políticos por el tema de publicitar sus propuestas para el Congreso Nacional. Así que me parece que vamos a tener una elección donde no creo, salvo Cava, no creo que gane otras provincias Milei. Bueno, es una afirmación muy fuerte esta que estás haciendo, ¿no? Después, sobre todo, del trabajo en campo y del testeo allí en el cara a cara. Ahora, si la justicia va a fondo, ¿hasta dónde puede ser el Poder Judicial el que ayude a patear el tablero? En realidad, a ver, lo que le está pasando a los gobernantes, por ejemplo, Yardora tiene 24 de positiva. O sea, Schiaretti es el punta de lanza que mide casi 50, pero Yardora, que es el gobernador de Córdoba, mide 24 de positiva. Puyaro, que yo hice una encuesta presencial hace 3 meses atrás por la elección de constituyente que tienen ellos en la provincia de Santa Fe, mide en Rosario 22 puntos y perdió 20 puntos con diferencia del 23. Más que la justicia, la sociedad, la que está con poca paciencia, está totalmente agotada, y se ha visto, salvo en el caso de Corrientes, donde votó hace 2 domingos atrás el 72%, en el resto de las elecciones se vio baja participación en lo que ocurrió este año. Y la justicia y la sociedad la que está muy agotada. Y en las encuestas de feedback de tu consultora, ¿cuánto mide Milei? Y Milei cayó en Córdoba, que ganó por el 74%, viene cayendo en los últimos 6 meses, se situó en 34 en positiva, había una brecha casi de 40 regular y una negativa que no cruzaba los 30 puntos. Ahora, en la última encuesta, posterior a la semana del tema de los audios, bajó a una positiva sub 30 de 25, 26 puntos. Parte del regular se sumó a la negativa y tiene casi 40 de negativa. Tiene una caída, es una de las caídas más importantes que ha tenido, porque ya está en una positiva que bajó los 30 puntos. Gastón, y cuando vos haces tus testeos, tus estudios, ¿encontrás que es el factor corrupción el que genera mayor desacuerdo en la sociedad, o es la economía, es el bolsillo? En realidad, en lo que respecta a Milei, lo que nos sale en los focus group y en las encuestas presenciales, que digamos son 2 cosas distintas, cuantitativa y cualitativa, principalmente es la economía, y segundo punto, el desgaste que tiene parte del ciudadano con Milei, es la agresión constante que tiene el presidente. Es decir, ese es uno de los puntos que nos salió en los focus principalmente, cuáles eran los principales puntos que desaprobaban de Milei: la economía y la cuestión agresiva que tiene él y su entorno. ¿Eso se repite en el círculo rojo? No, en el círculo rojo me parece que está más la cuestión de la corrupción, está salpicando la parte, los riñones, la parte más importante de su entorno, como quien maneja la Cámara de Diputados, y su hermana, que es digamos, la cabeza de todo lo que es el movimiento libertario. Pero en realidad es una situación compleja, y cuando digo, yo hace 2 meses atrás creía que iba a ganar la mitad de las provincias, no todas, la mitad, porque ya veníamos teniendo encuestas presenciales en Salta, en Santa Fe, y veníamos observando las elecciones, las 7 elecciones que ocurrieron este año, 9, perdón, ya, donde salvo Chaco, por el gobernador radical, el resto perdió todas las elecciones. Y Cava, la ciudad de ustedes, pero ganó solamente por 2,5 puntos y se situó el kirchnerista Santoro muy cerca de su vocero presidencial. Entonces, es una situación muy compleja, y Milei va a tener menos legisladores el 10 de diciembre que los que tiene hoy, porque gran parte de los aliados que ha tenido en la Cámara no renuevan o ya se han retirado, como en el caso de los diputados de Yardora, el gobernador cordobés, que hoy está en Provincias Unidas. Gastón Toro, analista político, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Luego